Buenas hermanos, ¿cómo les va? Les mando un abrazo grande, un saludo en el Señor. Y bueno, vamos a continuar con el estudio del pasaje que hoy nos toca. Venimos viendo 2 Corintios y vamos a seguir con esta hermosa carta. Vamos a abrir en el capítulo 11 y leemos desde el versículo 16, que dice así: Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Bien, debemos recordar, como hemos visto y ya hemos mencionado, los falsos apóstoles introducidos en la iglesia, en medio de los hermanos corintios, estaba logrando uno de sus más oscuros objetivos: desvincular a los hermanos del cuidado que el apóstol Pablo tenía sobre ellos. Y el medio para llevar este objetivo era atacando toda la persona de Pablo, su personalidad, sus decisiones, sus pensamientos, y seguramente haciendo un trabajo diario, paciente, estaban logrando tal objetivo. Miren, les voy a leer unas frases que vi en internet acerca de las mentiras. Dice así: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Y esta frase, también dicha por el mismo autor, la misma persona, dice: miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y fíjense lo que va a decir el apóstol en 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Bien, lo que estos falsos apóstoles no consideraron o no se dieron cuenta, o quizás subestimaron, era que Pablo iba a luchar por sus hijos espirituales. Pablo no se iba a quedar de brazos cruzados al haberse enterado de tal situación. Pablo no se iba a poner en papel de víctima, pensando que los hermanos se habían olvidado de la obra que él había hecho. ¿Por qué? Porque Pablo bien sabía quién estaba detrás de todo esto, que no era ni más ni menos que Satanás y sus ministros. Fíjense lo que dice Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y como Pablo sabía esto, actuó escribiendo esta carta para ir salvando a los hermanos y prepararlos para su tercera visita. Pero Pablo iba a actuar, y esto es muy importante entender, porque él se había comprometido delante del Señor presentar a la iglesia como una iglesia pura al Señor. Eso lo vemos con anterioridad. Les va a decir en la misma carta: los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Entonces Pablo estaba muy consciente del peligro que se encontraban los hermanos. Había falsos apóstoles queriendo desvincular al apóstol, haciendo un trabajo fino para que los hermanos tomen la decisión de dejar de estar bajo el cuidado pastoral y apostólico del apóstol Pablo. Y Pablo, como dijimos, no se iba a quedar en brazos cruzados, y esto requirió para Pablo hacer algo que quizás hasta el momento nunca antes había hecho, algo que de seguro le costó muchísimo hacer. Pero antes que sus decisiones y quizás sus convicciones estaba el bien por los hermanos corintios, e iba a hacer aquello prohibido por él: gloriarse en la carne. En otras palabras,
gloriarse en sus logros humanos, jactarse de sus logros humanos, presumir de sus logros y cualidades humanas. Pablo va a tener que hacer esto. No solo iba a escribir una carta, no solo iba a confrontar a los hermanos, no solo les iba a revelar muchísimas cosas, sino que él va a hacer esto que vamos a ver en los siguientes mensajes, pero lo que estamos viendo ahora es Pablo pidiendo disculpas por lo que va a hacer. Y esto era porque a él le costaba muchísimo hacer esto. Él no se iba a jactar nunca de lo que el Señor había hecho a través de él, de cómo el Señor lo usó, pero era necesario hacerlo por los hermanos. Pablo jamás haría esto a no ser por una fuerza mayor, y en este caso era necesario. Y lo iba a hacer porque era necesario para rescatar a los hermanos. ¿Cuáles son las cosas de las que se va a gloriar, va a hacer gala el apóstol? Bueno, de su linaje, de sus padecimientos y persecuciones por la obra, de sus trabajos, de sus necesidades, de sus preocupaciones, de sus revelaciones, de sus debilidades y de sus convicciones. Miren, seguimos con el pasaje que nos toca. Versículo 16 al 19 lo leo, pero en otra versión, en la NTV dice: otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Pablo le está diciendo lo siguiente a los hermanos: queridos hermanos, lo que voy a hacer es una locura, pero necesito que me escuchen. Por favor, escuchen lo que le voy a decir. Es necesario que escuchen esto. Pablo requería de la atención de los hermanos, aunque fuese de esta manera, para poder recuperarlos, para poder evitar esta separación que los falsos apóstoles quizás ya estaban logrando, desvincular al apóstol de ellos. Y Pablo va a decir: ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Es importante destacar que Pablo va a hacer gala de aquellas cosas que dependen de su relación con Dios y la obra en la que él participó. Eso ya lo vimos en los capítulos anteriores. Él no va a hablar de otra cosa que no sean las que él participó. No iba a hablar de otras obras, no iba a hablar de otros hermanos, iba a hablar de él y de su relación con el Señor y de la obra que hizo. Pablo, aparte de su evidencia de apóstol, había ido más allá, había vivido más allá de lo que la hipocresía llegaría. ¿Y qué es eso? Había llegado al sufrimiento. Por eso Pablo va a hacer gala. Y él con su vida había mostrado de más que era un apóstol verdadero, el cual era obediente al mandato del Señor. Ustedes, como saben, Pablo lo que vivió, lo vivió por el Señor, por su obra, por su causa, y fue tal la entrega que tuvo que llevó a entregar completamente su vida. Entonces Pablo va a necesitar contar esto. Esto es lo que vamos a ver en los siguientes mensajes, en las siguientes semanas, pero solo las menciono así, en una pasadita. Por ejemplo, Pablo renunció a todo aquello de lo que los falsos apóstoles se jactaban. Pablo sufrió por la causa tremendamente, trabajó arduamente, estuvo en la cárcel, fue perseguido por los judíos, por reyes y muchísimas cosas más. Ahora Pablo va a hacer esto, aunque le cueste, para demostrar que estos tipos eran charlatanes. Y la forma de realizar esto era justamente contándolo, haciendo esta especie de jactancia. ¿Para qué? Para demostrarle a los hermanos que él era uno de los verdaderos apóstoles y que la obra que él había hecho y su vida evidenciaban de eso. Era sumamente importante demostrar esto para rescatar a los hermanos. Seguimos más adelante con el versículo 19. Miren lo que va a decir Pablo. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora,
si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da a bofetadas. Queridos hermanos, es importantísimo entender que Satanás quiere dividir, quiere fraccionar al pueblo de Dios. Él quiere separarlo. Ese es uno de los grandes objetivos de Satanás. La comunión de los hermanos, romperla. Y él genera divisiones. Él trabaja generando divisiones. Bueno, hay varias. ¿Cómo genera esas divisiones? Bueno, hay varias formas que podemos ver en que Satanás hace eso, y seguramente en la palabra y en los testimonios, y podemos ver cómo Satanás genera divisiones. Pero en el pasaje que estamos leyendo y en el libro que nos toca, y la estrategia de Satanás que nos compete hoy, es atacando a la autoridad, a los hermanos que están en autoridad. Es atacando a aquellos hermanos que velan por nosotros, aquellos dones que están para la enseñanza, para la edificación y para el pastoreo de la iglesia. Y vos podés decir, bueno, para Marcos, pero vos me estás diciendo que él solo ataca a los pastores y a los líderes. No, yo no quiero decir eso. Lo que quiero explicar es que justamente ese es el medio de Satanás para atacar a toda la iglesia. Y esto lo podemos ver en la carta. Estos falsos apóstoles atacando a Pablo y logrando la desvinculación de él con la iglesia, los falsos apóstoles iban a tener la puerta libre para todo tipo de cosas. ¿Me explico? Satanás y los falsos apóstoles atacando a la persona de Pablo generaba en los hermanos el querer desvincular, porque justamente ellos estaban hundiendo a la persona del apóstol Pablo. Y dice la palabra, y dice Pablo, que estos tipos, estos falsos apóstoles, ya le estaban sacando cosas a los hermanos, ya le estaban enseñando falsas enseñanzas, ya le estaban sacando dinero, ya los estaban esclavizando. ¿Y saben qué? Los hermanos lo aceptaban y lo toleraban. Habían logrado su objetivo. Y esta es quizás la gran pregunta que debemos hacernos hoy, que yo debo hacer personalmente y vos también, es si el enemigo ha logrado desconectarte de nuestros ancianos. Si el enemigo ha logrado que vos tomes la decisión de separarte, de cortar relación, de encerrar tu vida con aquellos que el Señor puso justamente para edificación, para formación, para crecimiento. Pero para Marcos, vos no sabés lo que me hicieron a mí los pastores, vos no sabés lo que Él me hizo, vos no sabés cómo me falló, podés llegar a decir, vos no sabés cómo me ofendió, y vos sabés que no se dio cuenta, vos no sabés cómo no me tuvo en cuenta. ¿Y cuántas cosas podríamos decir? Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el enemigo logró su objetivo, que yo me desvincule, corte esa comunión que debería tener con mis hermanos, con mis pastores, y no solo con ellos, con mis líderes y la comunión con todos los hermanos, pero una de las más importantes con ellos. Y Él quiere sacar eso, Él quiere desvincularnos con aquellos que están puestos para nuestra propia edificación. Ahora, puede ser que nos esté pasando y no nos demos cuenta que el enemigo logró su objetivo. Él logró desvincular, Él logró romper la comunión. ¿Y cuántas veces vemos hermanos que tienen este conflicto por resolver? ¿Te estás rodeando de hermanos que tienen este conflicto? Con las autoridades, con los ancianos, con los líderes, con aquellos que el Señor ha puesto para que te puedan ayudar a crecer, que te enseñen la palabra, que te puedan edificar. ¿Cómo nos encontramos? Pero hay algo peor que eso. Esa es la primera etapa, ¿no? El romper. Pero hay algunos que van a un estadio peor, que es generar las divisiones. Aquellos no conformes con la situación que están viviendo
buscan generar las situaciones. Miren, en Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 hasta el 19, Pablo va a decir esto. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Pablo, en sus cartas a las iglesias, se puede ver que él siempre velaba y estaba atento por la unión de la iglesia. Él quería que la iglesia esté unida, esté fuerte y totalmente en contra de aquellos que generaban divisiones, aquellos que procuran dividir. Porque esa es la primera parte y después viene la falsa enseñanza y después viene el atar a la persona sacándole las cosas. Bueno, ahora tenemos que entender que esta estrategia de Satanás que vemos acá, hoy en día también sucede. Y quiero que despertemos a esto, por decirlo de cierta manera, porque si hoy nuestros pastores, ancianos o líderes fuesen el apóstol Pablo, Pedro o Juan, si aún siendo ellos nosotros dejamos que el enemigo logre tal objetivo y que haga tal trabajo, nos sucedería lo mismo. Los veríamos mal, veríamos sus errores, veríamos sus fallas, los criticaríamos, no confiaríamos, cada decisión que tomen la juzgaríamos. ¿Y por qué pensamos que Satanás lo podría lograr? Porque vemos que lo logró en 2 Corintios, o estaba ahí por lograrlo. La evidencia de que esta estrategia funciona es justamente 2 Corintios. Satanás quiere que nos desvinculemos de aquellos que pueden ser de bendición para nosotros, que nos enseñan la palabra, que nos pastorean, que nos ministran. Y no quiero que lo llevemos al extremo y al fanatismo, ¿no? Nosotros no somos así y sabemos y nos sujetamos a aquellos que Dios puso para cuidarnos y hacernos crecer. Yo no estoy diciendo, no veamos los errores, todos tenemos los errores y fallas. Yo lo que quiero decir es que si le damos lugar a Satanás, aún teniendo a Pablo, a Pedro y a Juan, si dejamos que Satanás logre ese trabajo, vamos a ver solamente los errores. Pero es cierto que muchas veces somos intolerantes con nuestras autoridades y no aguantamos que ni siquiera nos digan su opinión o nos quieran venir a confrontar, cuando hay muchísima gente fuera que nos puede tratar mucho peor. Pablo, al acercarse y justamente al hacer gala de esto que va a mencionar más adelante, él va a decir, hermanos, toleren esto, aguántenlo. Yo les voy a explicar. Trátenme como loco, pero yo quiero que me escuchen. Necesito que me escuchen y que soporten esta explicación. Y tolérenla, porque ustedes toleran un montón de cosas. ¿Y cuántas veces nosotros toleramos tantas cosas, hermano? ¿Cuántas veces soportamos tantas ofensas, fallas? Pero con algunas personas como que nos volvemos intolerantes. No aceptamos error, no aceptamos falla, no aceptamos mancha. Y quizás necesitemos entender que Satanás ha ganado terreno en esto. Y el pasaje termina justamente Pablo comenzando a apelar a esto, a jactarse en su persona, solo con un objetivo: rescatar a los hermanos de aquellos falsos apóstoles. Yo tenía anotado algunas cositas para mencionar y ya terminar. La primera es Pablo. Lo que es el apóstol es impresionante. Lo que es este hombre al leer la Biblia, el Nuevo Testamento y encontrarnos con él,
No bastan las palabras para agradecerle al Señor de cómo lo usó, de cómo Pablo es ejemplo de esa entrega y de esa persona que ha dejado todo por el Señor, y cómo el Señor lo usó a Pablo, y cómo él, viviendo las cosas que vivió y lo que padeció, y aun cuando fue olvidado por sus hijos corintios quizás, él en vez de ofenderse envió esta carta para preparar el corazón de los hermanos para su tercera visita, porque Pablo buscaba la edificación de la iglesia y presentarla pura delante del Señor. Es impresionante lo que es este hombre. El segundo punto que quería reflexionar, primero es Pablo, el segundo es el engaño de Satanás. Hermanos, Satanás ataca las vidas de muchísimas maneras, pero en la vida de la iglesia, una de ellas, y que es indudable, es desvincularnos, separarnos de nuestros ancianos, de nuestros líderes y de todos aquellos hermanos que nos son de bendición. Él quiere cortar esa comunión, Él quiere dejarnos solos, impedirnos el poder crecer a través de los demás. Si sabemos que somos un cuerpo, que tenemos que estar unidos y que necesitamos los dones de todos, Satanás quiere romper, quiere cortar todo eso. Y la tercera cosa que quería reflexionar así rápidamente es que dejemos que el Señor nos use y poder ser un agente de cambio para estas situaciones. Aunque parezca sutil, no dejes, hermano, que las mentiras crezcan en tu corazón ni en el corazón de los demás. Esto es sumamente importante porque muchas veces vemos hermanos que hablan mal, que critican y como que todavía tiene algo, ¿no? Pero bueno, ya lo va a dejar, ya va a parar. Y quizás le está diciendo a otro hermano nuevo o que está creciendo. Y eso es lo que para nosotros es un problema de carácter de un hermano. En el otro puede generar un concepto del hermano criticado que después es muy difícil revertir. Es muy difícil revertir y las vidas se van cerrando a aquellas vidas que son de bendición. Así que el primer punto era Pablo, el segundo el engaño de Satanás y el tercero es ser un agente de cambio. Si yo me encuentro rodeado de hermanos así, orar al Señor y pedir que nos dé palabra para poder ayudar a revertir esa situación y quizás entender que Satanás está ganando victorias con respecto a la comunión de la iglesia. Entender esto porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas, no es contra los hermanos, es contra Satanás. Y por último quería terminar con un pasaje, Efesios 4 del 1 al 3, y con esto terminamos. Dice: por lo tanto, yo, prisionero para servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes uno con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hermanos queridos, les mando un abrazo muy grande y que el Señor nos bendiga.